Bienvenidos a un nuevo ciclo de programas a través de las pantallas de BTV. Vamos a realizar un ciclo de programas destinados a conocer parte de la integración, historia, cultura, tradiciones, hechos relevantes entre dos ciudades que prácticamente son hermanas desde hace muchos años, Los Andes y Mendoza. Para conocer parte de esta rica historia, de lo que tenemos y que debemos conocer, hemos invitado a dos destacados historiadores, hombres que han trabajado en profundidad buscando parte de esta historia, de la cultura, de los hechos más relevantes que tienen ambas ciudades. Están con nosotros el historiador argentino proveniente de la ciudad de Mendoza, profesor Luis Marcelo Morales, junto a un hombre de esta tierra, hijo ilustre de los Andes, que ha escrito más de 7, 8 libros, que todos lo conocemos, nuestro amigo personal, don Carlos Tapia Canelo, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Bienvenido Jesús Marcelo, bienvenido Carlos Tapia. Gracias, José Andrés. Muchas gracias. Comencemos a hablar de esta integración, comencemos a hablar de lo que ha significado estar tan unidos, separados solamente por la cordillera de los Andes, que para muchos también puede ser un punto de encuentro entre los Andes y Mendoza. Hablemos de la fundación de ambas ciudades. Bueno, me parece que podemos arrancar con la historia de Mendoza, porque es la más antigua. Sí. Le lleva más de 200 años A los Andes. Una de las primeras que se fundaron en la colonia. Sí. De las antiguas. La fundación de Mendoza se va a dar como hecho concreto el día 2 de marzo de 1561 por Pedro del Castillo. Él ya había sido enviado antes desde Chile por García Hurtado de Mendoza y le había comentado que al otro lado de las cordilleras nevadas, haciendo referencia a la cordillera de los Andes, existía un sitio habitado por indios que eran los huarpes, y que era factible poder establecer una ciudad, una colonia que permitiera los vínculos comerciales con Chile. Es ahí cuando se decide la fundación de Mendoza. En ese primer momento van a ser pocos los vecinos españoles que llegan y se van a establecer en lo que es en la actualidad el área fundacional. Hay que señalar que cuando se fundó Mendoza era parte del territorio chileno. Claro, así es. Va a pertenecer la ciudad de Mendoza a la Capitanía General de Chile. Incluso desde aquí se funda la ciudad de Mendoza. Sería conveniente también para ponerlo en perspectiva, que la gente se dé más cuenta de cómo era el escenario. El escenario histórico siempre es difícil imaginárselo y es muy importante para poder entender mejor la historia. Cuando se funda Mendoza, Mendoza era una desolación, no había prácticamente nada. Los españoles, tal como tú lo dijiste, Jesús, eran contaditos con las manos, eran poquititos, pero sí había una población mayoritaria, los huarpes, que eran como el 80%. Y ahí hay algo que es importante, que tú mencionabas, que podrías complementarlo del tema de los incas, porque los incas parece que alcanzan a dominar a este pueblo. Sí, así es. Los incas van a someter a los huarpes. Ellos, es importante resaltar que van a llegar a Mendoza por el Tahuantinsuyo, el Camino Real. Y los huarpes eran un pueblo pacífico, eso lo sabemos desde la arqueología, porque no tenían armamentos ni nada por el estilo. Y los incas los van a someter, los van a dominar. Y muchos elementos que van a utilizar los huarpes provienen de los incas. Por ejemplo, la camiseta andina. Y esencialmente agrícola, por supuesto, totalmente agrícola. ¿No? Eso un poco el tema de la pobreza de Mendoza, porque era una región pobre, porque no tenía lo que siempre codiciaban los españoles, claro, el oro y la plata. Claro. Estaba muy alejada de Buenos Aires, que era la metrópoli en ese entonces, bueno, en la actualidad también, se puede decir, y no existían lazos con Chile, así que era un pueblito olvidado en el medio de la cordillera. Sí, efectivamente. Bueno, es importante tener presente esos hechos, como por ejemplo que de repente se confunde y se cree que fue por mucho tiempo la pertenencia de Mendoza dependiente de Chile. Pero fueron 200 años, 200 siglos, claro. Pero el inicio de la colonia prácticamente no era como notorio, o sea, era un problema. Mendoza en esos tiempos estaba totalmente aislado y manejarlo desde aquí, desde Santiago de Chile, que se había fundado en 1541 Chile, era complicado.
Y por eso también los mendocinos reclamaban, pues. Claro, por una cuestión de distancia. Los mendocinos, perdón, porque digamos que van a decir muchos mendocinos, los 8 o 10 mendocinos que había seguramente. Sí, eran pocos los mendocinos y una realidad era que con las nevadas no existía forma de comunicación con Chile. Es decir, que estaban 6 meses aislados de la Capitanía General. Y habría que recordar que en 1586 las autoridades de Cuyo solicitaron a la corona española separarse de Chile. Ahí comenzaron ya los primeros movimientos, las primeras inquietudes. Eran independentistas en ese tiempo. Claro, por una cuestión práctica, al no tener, al estar separados por las nevadas, no podían mantener comunicación y deciden romper vínculos. A ver, de cierta manera van a romper esos vínculos porque hasta la actualidad existen. No, es imposible, no se pudieron romper. No, nunca se rompieron. Bueno, los intentos, sí, tal como lo señalaban, de lograr su independencia, por decirlo entre comillas, fueron como 2 o 3 veces los intentos, incluso fue decretado, pero no se cumplió en la práctica. Esto vino a suceder después cuando se crea el Virreinato de La Plata, en 1776, ¿no es cierto? Claro, porque ahí se concreta prácticamente. efectivamente, porque revisando la historia, habría que señalar que en 1684 el rey Carlos II ordenó que Cuyo fuera separada de Chile y agregado a Tucumán, pero parece que eso no No se cumplió. No se cumplió. La distancia también, si se Una cuestión pierde. Ahora es como difícil entender cómo no se cumplió. Es que era una desolación. Claro. Estaba recién iniciándose la conquista, recién se está instalando los españoles aquí en Chile, o sea, en América, no solo en Chile, y tenían que, primero preocuparse de agrupar población indígena. Y no solamente van a hacer la distancia, sino que también los malones indígenas que van a atacar cualquier intento de viaje, que muchas veces mataban gente en el camino. Así que era muy riesgoso estar recorriendo grandes distancias. Y ahora bien, parece que ya en definitiva, en 1776 sí que ya se produce esta separación, pero no tan solo de Mendoza, sino que arrastraron otra... Claro, todo lo que conformó el Virreinato del Río de la Plata, que sería en la actualidad Argentina, parte de Bolivia también, va a conformar este nuevo centro comercial, geográfico, si se le puede decir. Y en la región de Cuyo ahí también entiendo que se agregó a Mendoza, San Juan, San Luis, toda esa zona. Respondió. Sí, importante también, no sé, es bien lógico entender lo que necesitan muchos antecedentes de la fundación de Mendoza. Se va a haber nada, yo creo, ninguna cosa escrita, muy poco de haber, porque además hay un tema, tú me lo podías aclarar porque yo tengo mi duda, hubo una segunda fundación. Hubo una segunda fundación porque Juan Jofré va a fundar nuevamente Mendoza. Hay que recordar que la primera fundación se va a hacer en una zona de ciénagas, de aguas, lagunas. Los huarpes dicen que le van a indicar a los españoles dónde se tenían que establecer, pero con las tormentas va a ser que, tormentas de verano que son muy fuertes, arrasadoras en Mendoza, va a hacer que esas primeras casas se inundan y se rompan. Así que Juan Jufré quiere fundar de vuelta la ciudad y le dicen que no, y él se traslada a San Juan y funda la ciudad de San Juan. Interesante, siempre como sea la historia. Algo parecido ocurre también con la Fundación de los Andes en el tiempo, con los 200 y tantos años, porque también en alguna medida, si podemos hablar de comunidad, es la que pide el lugar donde se funde la ciudad. Bueno, aquí Los Andes fue fundada en el lugar que todos los conocemos, que es el cerro, que de las piedras paradas. Y Mendoza, ¿dónde exactamente lo fundaron? En una ciénaga. En la primera fundación va a ser en una ciénaga, claro, en el sector de Guaymallén. El cacique Guaymaré era ese entonces. Después se va a trasladar a lo que hoy se conoce como el área fundacional, donde en la actualidad funciona un museo y se han encontrado vestigios arqueológicos del primer cabildo. Es importante también resaltar que no tenemos documentación histórica porque con los terremotos todo ese material ha quedado bien sepultado, bien archivado. Y acá en Los Andes, Carlos, ¿hay documentación histórica de la fundación de Los Andes? Sí, hay documentación histórica. Los Andes se funda un 31 de julio
de 1791. Pero hay un hecho curioso en esto de la celebración también. Mira lo que es la historia a veces cuando no hay buenos historiadores ni cuando no hay buenos testimonios escritos, que a veces no se preocupan las autoridades de dejarla. Por mucho tiempo, hasta el año 68, sí, si mal no recuerdo, hasta el año 68, se celebraba el aniversario el 17 de abril. La alcaldía del doctor Meri recién se cambió. ¿Y por qué se celebraba en esa fecha? Porque había una equivocación. Había una equivocación. ¿Producto de qué? ¿De que algún decreto, algo? No había decreto, nada, sino que alguien lo impuso así, algo lo planteó así se dan a veces las cosas en la historia. Hasta que se pidió ya oficialmente al Archivo Nacional que se concretara y se dijera cuál era, y dijeron no, y ahí aparecen los antecedentes, aparece el acta de fundación de los Andes, 31 de julio, a pie de Cerro, las Piedras Paradas, por don Ambrosio Figue. Pero son hechos que indudablemente son muy anecdóticos, están muy presentes en la historia de estas fundaciones, porque es bueno repetirlo, hay que entender cómo era el tema de las fundaciones en esa época. Recién se estaban fundando las ciudades, los lugares, no podemos hablar de ciudades, claro. Villas, villorres, pequeñeces donde se iba a instalar una ciudad para agrupar la población. El problema mayor que tenían los españoles era agrupar la población. Y por eso se perseguía la fundación de ciudades o villas. Y los Andes los funda, es bueno destacar también, los funda un gobernador ilustrado, del despotismo ilustrado de la época en España, reinaba, y era un fiel representante de esa corriente cuando se funda aquí en los Andes. Hay un hecho importante, para seguir con el tema de la fundación de los Andes. ¿Por qué se funda los Andes? Siempre hay una razón de la fundación de una ciudad o una villa en sus comienzos. Se funda por su estratégica ubicación, un poco lo que pasa. Hasta en eso no somos semejantes. Una necesidad imperiosa por el tema del comercio. Los Andes eran un punto estratégico para descanso de quienes hacían la travesía mediante comercio, viaje, lo que se hacía, para un lugar ideal para descanso. Pero curiosamente, también es un hecho que es bueno resaltarlo y recalcarlo, porque antes se había fundado una ciudad que cumpliera con ese objetivo. Manso de Velasco en 1741 funda San Felipe, y el propósito de Manso de Velasco era hacer la ciudad de descanso y que sirviera de puente en alguna medida para hacer antes de cruzar la cordillera. Antes de cruzar la cordillera. Pero eso lo va a pasear, claro, lo va a pasear los arrieros, lo va a pasear los comerciantes que transitaban por la cordillera, porque quedaba muy atrás mano San Felipe. Bueno, y Ambrosio O'Higgins vio la necesidad de que tenía que ser algo más cercano y decide fundarlo en Curimón primero. Y los vecinos de los Andes son los que dicen, no, tiene que fundarse acá, a pie del cerro, las Piedras Paradas. Son historias, son interesantes y en algunas cosas encontradas y parecidas de lo que fue la fundación, a pesar de los 200 y tantos años que hay de diferencias, hay puntos de conexión. Hay puntos de conexión. No sé si quisiera agregar algo más de la... No, ¿sabes qué me gustaría a mí en cuanto al tema de Mendoza? Porque con la llegada de los españoles se retiran los incas. Claro. Ellos tuvieron como 80 años. 80 años habitando lo que es Cuyo. Hay que recordar también que van a tener problemas en el centro del imperio inca y van a sufrir una retirada, por así decir. Pero la población de los nativos, los huarpes, se va a diezmar. Muchos de estos habitantes se los van a trasladar a Chile para trabajar en la minería o en cuestiones de labores en los campos. Así que la población se va a ver diezmada de nativos. ¿Y Mendoza era un buen lugar para fundar una ciudad? ¿Para fundar lo que se fundó en ese momento? ¿O creen que ya con el paso de la historia, del tiempo, la perspectiva, podrían haber habido lugares mejores? Yo me imagino que fueron visionarios. Sí, muy visionarios. Porque, a ver, con el diario del lunes, todos sabemos que Mendoza es un punto estratégico. Pero en ese momento, quizás, si no hubiesen apostado a esa fundación, soportado el calor, el viento sonda, la falta de agua, las distancias, y quizás que no existiría Mendoza. Así que yo creo que sí, que fueron muy visionarios. Porque el tema del tráfico y comercio, claro, era fundamental, o sea, se hacía necesario, estratégicamente se hacía necesario. Porque tú decías recién, Carlos, de que los Andes se fundó por esa necesidad, que se había fundado inicialmente San Felipe, pero se dieron cuenta que los Andes estaban más cerca del cruce.
Entonces preguntaba yo si Mendoza realmente era el lugar apropiado. A lo mejor podría haber sido Uspallata, podría haber sido antes de llegar a Mendoza mismo. Sí, no, está bien la pregunta, creo que es lógico, pero tal como dicen Jesús, fueron los lugares precisos, era lo que debería ser, por así decirlo. O sea, con el transcurso del tiempo, lo que tú decías, nadie se arrepiente, nadie dice, oye, ¿por qué no fundaron los Andes más allá o más acá? ¿Por qué no los fundaron? Obvio, claro. Exacto, entonces se dio en las circunstancias que debía haberse dado de acuerdo a lo que se observaba, porque el régimen colonial indudablemente observaba desde lejos, desde muy lejos, y las noticias llegaban muy tarde también de lo que estaba pasando en sus dominios. Entonces, se hacían bien las cosas de todas maneras, había una buena organización colonial, muy buena. Yo quería agregar algo referente al tema de los Andes, porque en cuanto a la fundación, también es necesario saber cuando se dice se funda una ciudad, se funda la Villa Santa Rosa, nace con el nombre Villa Santa Rosa por Santa Rosa de Lima. ¿Qué es lo Perdón, que hay? ¿me puedo detener un minuto? Te Sí. saco de tu contexto. ¿Cuál es la relación real de Santa Rosa de Lima con la fundación de los Andes? ¿Cómo se llama? La devoción de los De la- fundadores. Que la Que la trajo, traen. don Ambrosio trajo la Virgen, trajo la... No tal, ahí yo no me meto mucho en eso que de repente se transforma en mito. Él nace la idea de él de que se llame Santa Rosa de Lima. O sea, pero sí, bien dicho. Santa Rosa de Santa Lima, Rosa claro. de Lima. Entonces, Y de hecho la parroquia, ¿por qué lo digo? matriz es Pero ¿por Santa qué lo Rosa de Lima. recalco? Que muchas veces mucha gente lo confunde con Santa Rosa no la otra Santa Rosa que hay, de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo, Claro, sí. que suelen confundirla y no es así. Bueno, cuando se fundan los Andes, indudablemente que también es una situación bastante compleja. Se estaba fundando la Villa Santa Rosa al ladito de una villa que ya pocos años, 40, 50 años de vida, de fundación. Entonces, ¿cómo se funda? Vienen pobladores, vienen pobladores de San Felipe a habitarla, porque había que habitar la villa que se fundaba, porque no podían dejarla así, no había que empezar ¿cómo se llama?, hacer los primeros aprestos, lo que iba a hacer la villa. Y se traen vecinos de San Felipe, llegaron aquí como unos 50 vecinos, se estima. Y les regalaban los terrenos. No, que fue buena la pregunta, muy buena la pregunta, que se me podía haber escapado. Dentro de las ciudades que se fundaron en Chile, junto con Quillota, me parece pero son muy poquitas las ciudades, las villas que se fundaron y que los vecinos compraron los terrenos. Nada regalado. Bueno, algunos fueron regalados también, no todos fueron En Mendoza va a ser distinto. Se le van a regalar los terrenos a los primeros habitantes para que se quedaran y establecieran. Y también quería resaltar lo que estábamos hablando de la parte de la espiritualidad de Santa Rosa. En Mendoza, cuando se funda la segunda vez, se le va a poner el nombre de Ciudad de la Resurrección de Mendoza. Es decir, que la parte espiritual, religiosa, estaba muy presente. Resurrección. La nueva Ciudad de la Resurrección. ¿A título de qué? La resurrección del Señor. Cristo. Yeah. O sea, resucitó Mendoza ahí Claro, con la llegada de los... con la segunda fundación le cambian el nombre. Le cambian el nombre y le ponen ese. A ver, es importante resaltar que la gente era muy devota, muy católica, y todas las fundaciones van a tener una vocación mariana o de un santo. Siempre se lo va a acompañar al patrono bueno. o una virgen, una vocación mariana. Bueno, los propósitos fundamentales del dominio español era que instalar la religión. Claro, Eso fue evangelizar. y la religión católica ornamentaria la que había que evangelizar. Y no era fácil evangelizar los indígenas, fue un tema bastante complejo. Continuando yo con el tema de la población, cómo se puebla los Andes, que es importante, detalles que son hechos comprobados, las fuentes ya están, se conocen, para que nos ubiquemos bien. Al momento de la fundación, aquí en los Andes se deben fundar con unos 70 habitantes, no más. Aquí no teníamos el tema de las posiciones de indígenas en este territorio. Estaban muy dispersos, muy dispersos. Los de aquí habían entrado, estaban la cultura Concagua, Chiquillana y otras más, pero demasiado dispersos. O sea, no estaban en un centro como que pudiera ser un problema para los españoles. Oye, y básicamente... 180, perdón, José Andrés, muy pocos. Y al final, a escasos 5 años de la fundación de los Andes tenía 800 y tantos habitantes. Mira qué pequeña la población. Yo creo que era mucho más la población de tránsito, indudablemente. O sea, mucho tránsito que llegaba.
Pero básicamente los primeros habitantes que tuvo los Andes venían y provenían de San Felipe, eran Una de parte, aquí, de una este parte. valle, y de qué otros lugares llegaron, según lo que cuenta la historia. Son de la zona, son de la zona. Son todos, no una parte, todos. Sí, son todos entre San Felipe y Los Andes, de la zona de Aconcagua, por así decirlo. Y los de Mendoza, de los que fundaron Mendoza, ¿de dónde venían? De Chile. Y españoles. Españoles que acompañaban las expediciones militares y se querían establecer ya en un lugar fijo. Ustedes recién hablaban de la religión, de la importancia que tienen ambas ciudades con el tema de la religión. ¿Y cuándo comenzaron a instalarse ya las congregaciones, la religión en sí, creando iglesias ahí, comenzando a evangelizar? En Mendoza tenemos antecedentes de que una vez fundada ya participaban religiosos. Van a estar los dominicos y los jesuitas, si no me equivoco, en la fundación. Y se van a establecer las iglesias, las principales iglesias van a estar alrededor de la plaza. Y el factor religioso va a ser muy importante. Si bien hemos perdido documentación de la fundación de Mendoza, sí tenemos las testamentarias, los testamentos de esos vecinos, y en todos pedían que se rezaran misas por sus almas, que se diera una parte de la herencia a la Iglesia Católica, se donara algún terreno. Era muy importante el factor religioso. Al igual que, bueno, se pedía que se rezaran misas o que se sepultara en un lugar especial del cementerio, que en ese entonces estaban alrededor de las iglesias. Bueno, acá, mira qué curioso, los dominicos estaban instalados al momento de la fundación de la Villa Santa Rosa de los Andes. Ellos estaban instalados por allá por el año más o menos 1860 y tanto. Estaban instalados aquí en lo que es la Hacienda Santa Rosa, que todavía se conoce con el nombre. Y la diferencia que podríamos encontrar que para el tema de la evangelización fue mucho más fácil, porque ya estábamos llegando al término de la colonia cuando se funda los Andes. Y cuando se funda Mendoza, estaban al comienzo prácticamente de la colonia. Entonces ahí este espacio histórico, indudablemente cuando se funda la ciudad de los Andes ya está instalado todo el concepto ya de evangelización, y se había evangelizado mucho. Entonces, y se empieza a ordenar ya la ciudad propiamente tal, y tenemos algo que también viene bien importante, como nuestro fundador, Ambrosio Higgins, nombra al primer alcalde, José Miguel de Villarruel, nombra al intendente, nombra a las primeras autoridades, y manda a edificar los 3 o 4 primeros edificios que van a hacer, que va a ser el cabildo, la cárcel, la escuela, como típico era siempre. Y se le instruye a Toesca, que es un hecho importante también, a Toesca para que construya otro edificio público y la iglesia, porque no había iglesia. La primera iglesia tenía 2 torres, la primera iglesia de los Andes. Un dato curioso va a ser que, bueno, Mendoza es conocida como una de las provincias vitivinícolas más importantes, y los primeros vinos van a ser elaborados por los religiosos que llegan porque necesitaban el vino para misa. Oye, qué interesante lo que estamos conversando en este ciclo de programas de integración, de historia, de cultura, de hechos relevantes entre los Andes y Mendoza. Ahora les invitamos a hacer un breve alto comercial y ya seguimos con temas tan apasionantes como los que ya hemos dado a conocer.